Bueno, señores, continuando con el vídeo de la fuente lineal asimétrica, eh, ya la tengo prácticamente terminada. Como se puede apreciar, pues, y como les venía comentando, yo he sustituido los dos medidores, el voltímetro y el amperímetro, por unos de ajuste, tanto para tensión o VCC positivo y VCC negativo, ya que esta fuente es asimétrica, es una fuente realmente elemental. La he hecho un poco compleja porque quise poner estos dos medidores analógicos. Se los voy a mostrar, que ya anteriormente los mostré. Se para un momento aquí. Ahí se aprecia. Voy a quitar los cables para que puedan ver y les explico. Bueno, la tendencia es que el centro, el cero, está en el medio, y si está en el lado de la fuente negativo, en el VCC negativo, pues la aguja se desplazaría de 0 a 30 voltios según con el potenciómetro yo ajuste. Igualmente, si está en el lado VCC positivo, yo lo indiqué aquí con una pegatina que hice con la máquina de rotular. Esto sería el negativo que viene, deriva del transformador, el TAS central, pero bueno, pasa a través de la fuente, de la placa de la fuente, y pues este es el negativo tanto para el VCC negativo como para el VCC positivo. Luego he puesto, pues tiene su interruptor principal. Este interruptor da paso directamente pasa por el fusible, que es este. Pasa directamente del toma de alimentación de red. Aquí es a 230 voltios donde yo me encuentro, y pasa directamente al fusible, del fusible al interruptor principal. Esto energiza el transformador, que a su vez es el que le va a dar la tensión alterna de 30 voltios a la placa de la fuente. Los 30 voltios, tanto de un lado como del otro, ya que es asimétrica. Y el cable central de la derivación central del transformador es el negativo. Le he puesto unos pilotos neones, uno rojo, uno naranja. Luego a continuación tenemos este otro interruptor que da alimentación a este pequeño adaptador o pequeña fuente, que convierte de 230 voltios alternos a 12 voltios en continua. Creo recordar era un máximo un amperio. Por ahí está, entre un amperio, 800 miliamperios, lo que puede entregar este convertidor. Lo puse independiente de la fuente para con este alimentar tanto el ventilador, como el fan, como un par de relés que son estos, este y este, a 12 voltios para las bobinas de los relés, ya que con estos relés yo lo que hago es hacer cambios, hacer conmutaciones para poder utilizar estos medidores o instrumentos de medición analógicos.
Todo esto se da porque estos son de medición, tanto como les explico, como es para el VCC negativo y el VCC positivo. Ya que tengo un solo juego de bornas y no lo tengo independiente. Por estas mismas bornas salen las dos alimentaciones con su negativo. Y por eso tengo que utilizar los relés. Yo les voy a hacer una prueba para que vean cómo funciona y así puedan entender un poco más esta fuente. Este interruptor, pulsador interruptor, es para activar este relé. Este relé en su común es un relé de 3 pines o 3 conexiones independientes. Recibe de la placa, de la salida de la placa, que vendría a ser justamente esta, el positivo del VCC y el negativo del VCC y su derivación central, el negativo central. Eso pasa aquí a este relé, el cual tiene normalmente cerrado y normalmente abierto, dando alimentación por medio del interruptor, accionando el relé y haciendo el cambio del normalmente cerrado al normalmente abierto, los contactos del relé, los cuales a su vez pasarían a alimentar las bornas para así yo poder tener independiente los dos instrumentos de medida. Es decir, la alimentación del relé al conmutar por medio del accionamiento a través del interruptor de su bobina interna, cerrando contactos, envía una salida que vienen a dos interruptores, que son estos, para una alimentación independiente en las bornas, en la salida de la alimentación de las bornas y hacia los dos instrumentos, tanto el voltímetro como el amperímetro analógicos. Luego tengo un segundo relé para independizar a su vez la salida de las bornas a través de los dos instrumentos. Yo voy a hacer una demostración para explicarle, para que así lo puedan entender, porque es un poco difícil, ya que el cableado, que lo he sustituido totalmente por un cable de mejor calidad y que soporta el consumo que genera esta fuente. Así les explicaré mejor, porque no se puede apreciar, ya que el cableado, como lo pueden ver, lo he tratado de diseñar o de guiar lo mejor posible. He puesto bridas para sujetar los cables, lo he separado, pero sin embargo lo que es el chasis, la caja de esta fuente es pequeña, se me ha quedado pequeña para todo lo que lleva y no tengo mucho espacio para mejorar lo que sería la ubicación de los cables. Pero bueno, en fin, lo he hecho lo mejor posible con buen cable de 0.1 y
voy a proceder a energizarla para explicarles un poco cómo en medio del polímetro demostrar un poco cómo funciona esta fuente. Es un poco compleja, como ven, porque es por la cantidad de cableado que lleva por los dos relés para lograr que esto funcione, ya que los dos instrumentos que tenía anteriores no eran instrumentos de los cuales podía darle lectura en VCC negativo y VCC positivo. Por eso los he sustituido y he hecho todo este cambio. Luego lleva aquí un chum, una resistencia chum para el amperímetro, que es la que viene con el juego, que cuando lo compré los dos y viene está también incluida en el precio. Para los que entienden cómo va la chum, esto sencillamente es que a través de esta chum, de esta resistencia, pasa primero la alimentación que vendría al amperímetro. Esto es para que no estropee el instrumento, no lo dañe. Hay vídeos en YouTube donde hablan de las chum, donde explican cómo se conectan, cómo funcionan, y realmente pues hay algo de información. Voy a energizar, como les digo, para que así podamos probar y apreciar el funcionamiento de esta fuente. Como les expliqué, es una fuente lineal, asimétrica. Anteriormente les mostré de dónde yo la saqué. Eso en una página lo encontré, donde hay muchos proyectos muy buenos de amplificadores, de muchas fuentes de alimentación, diferentes fuentes de alimentación bastante útiles. Construya su videorocola.com, lo puedes ubicar. Son personas que tienen bastante información allí sobre este tipo de instrumentos, como son las fuentes lineales. La teoría es esta: diagrama de conexión, un transformador puede trabajar entre los 120 voltios y los 220 voltios en alterna. La toma, el fusible, transformador y luego el diseño de la placa. Aquí pues como pueden ver pues es elemental, porque ya no, esto no lleva aquí los que son los instrumentos de medida, tanto el voltímetro como el amperímetro, pero sí lo sugieren para colocarlo. Aquí pueden ver salida VCC negativo, salida VCC positivo, GND, que es el de la derivación, lo que sería lo que va a las bornas, VCC negativo, VCC positivo, y la tierra, GND. Los dos potenciómetros, tanto el positivo como el VCC negativo, condensadores, fuente rectificador, resistencias, dos reguladores, dos transistores y algún puente que lleva la placa y unos diodos para protección. Todo eso lo sugiere aquí está planteado aquí lo sugieren en el diseño de la fuente, en la construcción. Todo esto yo lo descargué, lo imprimí y diseñé la placa. La hice todo en un manual, pues como se hacía antiguamente. Ahí se puede apreciar. Aquí lo ven, el LM30
LM317. Aquí está la lista. Un regulador LM317, un regulador LM337. Aquí sugiere los transistores, pero ellos también sugieren otros para más amperaje, y yo los sustituí por los que me recomendaron, que fueron estos. Dos SA 1943 y dos SC 5200. No sé si se aprecia ahí en la cámara, pero estos son. Esto, cuando yo diseñé la primera vez hace años la fuente, que hice la construcción, pues hubo un error en lo que estaba haciendo y se me quemaron. Por lo cual, pues, luego eran la marca ISC, pero yo los cambié por unos de marca Toshiba, Made in Japón, que realmente son iguales. Son los mismos, el 2SA1943 y el 2SC5200. Son los mismos. Luego, pues, como lo pone aquí, lleva dos condensadores electrolíticos. Sugiere de 2200 micros, pero yo me fui a los de 4700 micros a 63 voltios. Aquí ponen a partir de 35 voltios. Yo puse los de 63. Luego unos condensadores de 0.1 micro. Son dos resistencias de 240 ohmios. Yo las puse de 220 para que la fuente tuviera una tensión me entregara más o menos 30 voltios. 29-30 voltios. Dos resistencias de medio, estas son de 1/4 de vatio, la de 240 ohmios o 220 ohmios, y dos resistencias de 10 ohmios de medio vatio. Los dos potenciómetros de 5K lineal, el puente de diodo por lo mínimo de hasta 4 amperios, y ahí en adelante si le pones un poco más, pues habrá alguna pérdida, alguna caída de tensión en el puente de diodo, pero funciona bien. Los conectores, los de 3 pines, el transformador que pone aquí 23 por 23 voltios de 3 o 4 amperios más o menos. Yo, pues, este transformador lo aproveché de una antigua fuente de un amplificador, y es un buen transformador que me entrega más o menos eso, entre 3 y 4 amperios. La alimentación es a 230, este no viene para 120 voltios o 130 voltios, viene solamente para 230, que es la tensión que yo uso de red en este país. Y las salidas me entregan los 30 voltios en alterna. Luego tiene una salida de creo que 9 y 6 voltios, pero yo no las utilicé porque no me hacía falta. Las he dejado por ahí a un lado, anuladas. Y bueno, eso es básicamente este transformador. Es un transformador bastante grande, de muy buena calidad, el cual pues aproveché y me ha venido muy bien. Luego sugiere para protección 4 diodos de 1N4004 y dos pequeños condensadores de 10 micros a 50 voltios. Bueno, te explica un poco lo que es. Este sería para el LM337 y el LM. Este está, digamos que el M317 está un poco diferente porque la arquitectura de cada lado de la fuente simétrica es así. Bueno, te habla un poco de lo que es, y aquí lo que es el diseño de la fuente, de la placa, del PCB, rotulado, la orientación de los componentes, en fin, la máscara
que también te la sugieren. Máscara de componentes, circuito impreso, posición de componente. Bueno, esto es lo habitual. Pues un poco la teoría, un poco lo que es esta fuente, y ahora pues les voy a mostrar el funcionamiento. Un trago que estoy seco ya. Bueno, voy a poner el multímetro, el polímetro, como le quieran llamar. Espero se aprecie bien aquí. Estos son los cables de las dos ondas del polímetro y los dos cables para conectar la fuente. Ponemos aquí aquí está el DC. Vale, vamos a encender la fuente. A ver, ahora les mostraré, levantaré la fuente y les mostraré cómo. Es que con el cable me da un poco de. Bueno, vamos a interruptor del transformador, ya on, ya está. El interruptor que da el paso de tensión a este adaptador, esta pequeña fuente de 12 voltios que alimenta el fan, el ventilador, y a su vez los dos relés, como les había explicado. Este lo logré colocar en su soporte, este no, porque no lo tengo. Algún día lo conseguiré y pues lo pondré en un soporte como este, el cual es mucho mejor para el conexionado del cableado. Sin embargo, este lo hice bien con Faston, con conectores Faston y termorretráctil, pues se ha quedado muy bien. Aparte que el cableado lo he embridado y ha quedado bien. Este es el relé que es el mismo. Tengo otro. Quería mostrar la cantidad de pines que lleva. Tiene 4 independientemente libres de potencial entre cada uno. Alimentación de la bobina del relé, pin 13 y 14. Está rotulado aquí como 13 y 14. Son estos dos, la alimentación de la bobina. Aquí se puede apreciar el esquema que trae. A ver si lo enfoco. Y aquí se ve 1, 2, 3 y 4 contactos libres de potencial entre cada uno de ellos. Igualmente en este relé son libres de potencial entre cada uno. Y bueno, aquí se observa. Tiene los 4, son normalmente cerrado, que serían estos. Normalmente cerrado, que serían estos, y normalmente abierto, que son estos contactos. Tenemos 4 y 4, y estos serían los 4 comunes, los que recibirían la alimentación que quieres conmutar a través de estos contactos, y estos dos son los contactos de energizar la bobina del relé. Bueno, dicho esto, pues es un relé puede trabajar en hasta 5 amperios en 30 voltios DC, 5 amperios hasta 250 voltios AC. Aquí sugiere una alimentación de 24 voltios, pero yo, bueno, con 12 voltios él perfectamente su bobina se acciona en los contactos sin ningún problema. Bueno, continuamos. Aquí ya está trabajando el ventilador, como pueden apreciar. La parte trasera, el fusible, toma de alimentación, de tensión y el ventilador.
Y aquí, pues, espero se aprecie. Voy a poner el multímetro para que se aprecie mejor allí. Y vamos a hacer la prueba. PNDC, alimentación principal, como les dije, del transformador, alimentación de la fuente independiente para accionar los relés y el ventilador, y interruptor de de encendido del relé. Aquí está en posición off. Una vez que lo acciono, ya paso a tener aquí en el instrumento tensión, en el VCC negativo, positivo, VCC positivo. Ven cómo la aguja se desplaza y puede llegar hasta 30 voltios, 20, 15, 10, en fin. Si lo interrumpo, el relé corta, por lo tanto ya no tendría tensión. Energizamos. Este otro botón, otro pulsador de switch, lo que haría es entregarme el VCC negativo. A medida que estos son neones, a medida que voy dando alimentación a través del potenciómetro, el neón pues torna a darse más brillo, más luz. Si lo llevo ya de 5, 4, 3 voltios, no, porque estos son neones de 12 voltios y a partir de 10 voltios más o menos él enciende. Bueno, esto por un lado. Si subo estos interruptores, tengo una alimentación en las dos bornas a la vez. Es decir, acciono, aquí tengo en el positivo. ¿Vale? Vamos a suponer que lo dejamos aquí en 20 voltios, más o menos. Y si pulso aquí, tengo el negativo, el VCC negativo. Vamos a suponer que está en 20 voltios también. Si pulso, tengo la alimentación en el VCC positivo. Si vuelvo a pulsar, ya la tengo en el negativo. Si corto aquí, ya no tengo alimentación. Igualmente aquí. Si corto, no tengo. Esto hace que sean independientes. Y cuando acciono el primer relé, tengo alimentación en los dos. De igual manera, pero a la vez. En los dos tengo alimentación a la vez. Es decir, a ver, esto no.
ha hecho bien contacto. Ahí lo pueden ver. En el polímetro o multímetro lo pueden ver. Aquí estamos en negativo, 19 voltios o 20 voltios, más o menos. Digamos que 20 voltios. Negativo. Ahora, si alimento el polímetro en el positivo y le doy aquí al relé, ya lo tengo. Vamos a ponerlo en 20 voltios. Ya tengo los 20 voltios en el positivo. Si lo paso al VCC negativo y pulso, tengo los 20 voltios en el negativo. Es decir, a la vez tengo tensión ahora mismo tengo tensión en el negativo. Si pulso, paso al positivo. Esto quiere decir que están independientes. Ahora quitamos este relé, que es este, y vamos a trabajar con el segundo relé. Acciono aquí y acciono aquí. Se han encendido los dos a la vez. Es decir, ahora mismo tengo los VCC positivos y los VCC negativos. Lo que no puedo tener es una lectura en los dos a la vez, porque solamente tengo un solo voltímetro, tanto para el VCC negativo como para el VCC positivo. Es asimétrico y por lo tanto no. Pero ¿qué hago yo? Pulso aquí y ya tengo la lectura aquí. Pulso aquí y ya tengo la lectura aquí, hacia el lado positivo como hacia el lado negativo. Aquí lo podemos ver. Aquí en el instrumento también, en el multímetro, 20 voltios en el negativo. Y si me voy aquí, tengo los 20 voltios en el positivo. Pero si quiero verlo con este instrumento, ya lo tendría aquí. Y a su vez el amperímetro. Claramente tiene que haber un consumo para que se desplace la aguja hacia un lado como hacia el otro para el amperímetro. Pero yo ya lo he probado con un pequeño motor y funciona. Bueno, eso es todo. Sencillamente este relé, que es este, es para yo poder tener alimentación permanente tanto en el VCC positivo como en el VCC negativo y ver la lectura en los dos instrumentos analógicos solamente pulsando, activando los contactos de ese relé, haciendo, digamos, un cambio entre contactos normalmente abierto y cerrado, que son los que yo utilicé para poder apreciar la lectura en estos instrumentos. Y tengo los dos interruptores para cortarlo. Ahora, si quiero trabajar con el otro relé, pues muy sencillo. Igualmente tengo la posibilidad aquí de dar tensión y verla en el instrumento, pero no tengo alimentación en los dos. Aquí lo vamos a ver. Aquí tengo los 10 voltios, por ejemplo, o 20 voltios si se quiere. En el lado positivo, pero en el negativo no los tengo. Para obtenerlos tengo que pulsar y ahí los tengo. Pero a la vez no tengo la tensión en los dos. Como si puedo accionarlo desconectando este. La manera de poder utilizar esto fue a través de esos relés, un invento que me he hecho yo y a mí me funciona, me parece bien, no es complejo para mí, a lo mejor para ustedes lo verán innecesario, pero para mí es útil porque yo puedo trabajar
con las dos tensiones y a su vez verificar la alimentación visualmente a través de estos instrumentos por medio de ese relé. Y a su vez puedo accionar y trabajar con una sola salida independiente de la otra. También puedo cambiar para utilizar la lectura de tanto el uno como el otro, pero independiente. Es decir, no tendría las dos salidas a la vez. Por eso tengo que utilizar dos relés. Esta es la alimentación de los relés y esta es la alimentación, como les dije, del transformador como tal, o la fuente como tal, porque si este no está, no tengo alimentación en la placa. Eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Les muestro una vez más cuánto puede entregar la fuente. La fuente puede entregar un máximo de 30 voltios. Ahí lo pueden ver. Máximo de 30 voltios. VCC positivo 30 voltios. Y si me voy al negativo, puede entregar un máximo de 27,9. Esto es porque siempre en la parte del VCC negativo, en la propia fuente, pues bien puede ser por medio de que los transistores o los reguladores, pues es lo que permiten entregar. Yo por eso cambié la resistencia buscando llegar a un máximo de tensión. Pero bueno, con 27 voltios para proyectos, trabajos, en fin, en el laboratorio es suficiente una fuente asimétrica de 27, 28 voltios negativo y 29, 30 voltios positivo. Es suficiente. Con 3 amperios es suficiente. 4 amperios, que es lo máximo que me entregaría esta fuente, es suficiente. Ya si yo quiero mayor tensión, mayor amperaje, tengo la otra fuente, la Raiden, el controlador Raiden, de la otra que construí yo, de la cual tengo vídeos donde explico la fuente y las capacidades que tiene. Tiene 12, 24, 36, 49 voltios y puede entregar 12 amperios sin problema. Así que bueno, amigos, esto es todo por ahora. Les voy a mostrar un poco lo que sería la salida en alterna, en AC, del transformador, con la alimentación del transformador. Ahí lo pueden ver, entrega 35 voltios en AC por un lado y por el otro $35 más, aproximadamente 34.60, 35, tanto en un lado como en el otro. Y si lo suma los dos, pues tiene 60 voltios, 69 voltios. Eso es. Espero que el vídeo les guste la construcción de la fuente. Elementalmente es una placa básica, dos transistores, dos reguladores, dos condensadores, 4 diodos, dos pequeños condensadores cerámicos y 4 resistencias. No lleva más. Unas borneras
4 borneras. Como lo ven, es una fuente básica con un transformador y ya lo demás es instrumentación. Interruptores, los potenciómetros, los 2 potenciómetros para regular los voltajes y la protección de fusible, la otra fuente y el ventilador, los 2 relés para conmutar los instrumentos de medida. Básicamente eso. Ya la taparé, lleva esto. Ya la colocaré y bueno, ya la fuente está terminada. He aprovechado para mejorar las soldaduras de la placa, ya que la desmonté toda. Ponerle unos disipadores a los reguladores y al puente de diodos. Y bueno, agregar todo lo que agregué, los 2 relés, el cableado que es totalmente nuevo, todo el cableado, la distribución de todo el cableado y la chun que viene con el amperímetro. Como les hablé, de la chun hay información, eso es una derivación antes de que el consumo atraviese el amperímetro y no dañe su bobina interna del instrumento. Eso es todo, pues espero les guste. Hay información si quieren construir una fuente similar a esta, como les dije, construyasuvideorocola.com. Puedes buscar en Google, por ejemplo, en el buscador, y allí hallarás cantidad de fuentes que tienen ellos, desde ampetos creo recordar. Hay vídeos en YouTube también y te puedes diseñar una fuente a tu gusto, a tu manera, que es muy práctica en el taller. Lo que no tiene esta fuente es regulación, ajuste de los amperios. Eso no, de momento no es posible, ya que es asimétrica y pues sería mucho más complejo y yo eso no lo voy a hacer. Bueno, un saludo a todos los suscriptores, a todos los compañeros del mundo de la electrónica. Ya seguiremos con los vídeos y bueno, este es uno más. Hasta la próxima, amigos.